Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Es un gusto nuevamente saludarles por este medio de las redes sociales, esperando en el Señor de que en este día la palabra que voy a leer pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y que puedan tomar conciencia con lo que voy a hablar en este día. He estado leyendo una palabra, mi hermano, que ha cautivado mi mirada, mi hermano, y esta palabra se encuentra en Jueces capítulo 2, versículo 19. Voy a darle lectura en el nombre del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Jueces capítulo 2, versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se rompían y se corrompían más que sus padres, siguiendo a los dioses ajenos para servirles e inclinarse delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no me obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de estas naciones que les dejó Josué cuando él murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo hicieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Palabra del Señor. En este día quisiera comentarle que voy a predicar bajo el tema: con una buena razón las dejó ahí. Todos conocemos la historia de Josué. Sabemos que Josué era el sucesor del siervo Moisés, aquel que sacó al pueblo de una esclavitud y que los condujo por el desierto hasta la tierra prometida. La palabra del Señor nos enseña que Dios le prometió a Josué y a Caleb que iban a entrar a la tierra prometida. Y cuando ellos entraran, dice que Jehová iba a estar con ellos e iban a echar todo gigante que estuviera enfrente de ellos. Y esa tierra prometida, la cual ellos conquistaran, iba a ser para heredad de todos sus hijos. Pero estábamos leyendo en este párrafo bíblico, mi hermano, que dice la palabra de Dios que por esta razón Jehová dejó aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no se las entregó a manos de Josué. Eso no quiere decir que cuando Josué entró a aquella nación, esa nación que iba a ser heredad para todos sus hijos, que iba a ser la tierra prometida, había muchas naciones viviendo en aquella región. Pero Josué, dice la palabra de Dios, que empezó a arrojarla y empezó a derrotarla una por una. Y muchas de ellas derrotó y a otras las alejó y a otras las sacó de ese terreno. Pero muchas de ellas se quedaron ahí. El título de esta prédica es: con una buena razón las dejó allí. Quiero hacer una comparación en este día a todas las personas que me están viendo por intermedio de este medio. Quiero llevarlos a esta comparación de que esas naciones en este tiempo son las llamadas de atención que tiene Dios para captar la atención del hombre y la atención de la mujer, la atención de todo ser humano. ¿Por qué llamar la atención? En el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, del versículo 10 en adelante, si no me equivoco, dice la palabra de Dios que en los postreros días, dice que habrían grandes terremotos, dice que habrían pestes, dice que habrían, mi hermano, hambre, hambruna, que habrían toda clase, mi hermano, de catástrofes en la tierra, y todo iba a ser principio de dolores. Pero ¿por qué Dios iba a mandar todas estas cosas? ¿Por qué? Podemos ver la razón. ¿Qué razón tenía Dios para dejar esas naciones en ese tiempo cuando estaba viviendo el pueblo de Israel? ¿Qué razón tenía Dios para no sacar todas esas naciones de ahí de la tierra prometida? Tenía una buena razón. Y la razón era
que cuando el pueblo de Israel estaba bien, estaba bendecido, ellos se apartaban de Jehová y confiaban en sus fuerzas. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Ellos se metían y se introducían con las otras naciones, blasfemando, mi hermano, el nombre de Jehová de los ejércitos y claudicando en dos pensamientos, porque cuando ellos compartían con las otras naciones, ellos compartían y tomaban cosas del anatema, algo que era prohibido, mi hermano, en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosas prohibió Dios al pueblo de Israel? Lo primero, que no le adoraren a otros dioses ajenos. Lo segundo es que no compartieren y que no tomaren mujer o no tomaren hombre de esas otras naciones, porque no se van a unir con yugo desigual. Y lo tercero es que no tomen nada del anatema, porque si toman algo del anatema, dice que pondrán maldito toda la región o todo el pueblo de Israel. Y mi hermano, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Los cristianos, voy a hablar por los cristianos. Los cristianos, nosotros, muchas veces nuestra naturaleza, somos tan obstinados, somos tan orgullosos, somos personas, mi hermano, rebeldes, somos personas que cuando estamos bien, confiamos en nuestras propias fuerzas y empezamos, mi hermano, a compartir con el mundo, empezamos a camuflarnos con el mundo, empezamos a tomar yugo desigual, mi hermano, en los trabajos, en lo emocional, en cualquier área de nuestra vida, mi hermano, empezamos a tomar cosas del anatema. Y lo que Dios llamó a un pueblo a ser santo, a ser puro, mi hermano, en vez de adorar solamente a Dios las 24 horas del día, empezamos a buscar otros dioses. Déjeme decirle que la palabra idólatra no es solamente alguien que idolatra a otro Dios. Usted puede ser idólatra de su esposo, idólatra de su trabajo, idólatra de un hijo. Cuando usted quiere más a una persona, a su trabajo o a alguna cosa, más que a Dios, usted viene a ser un idólatra. ¿Y qué nos ha estado pasando en este tiempo? En este tiempo, mi hermano, nos hemos estado apartando mucho de la palabra de Dios, de las ordenanzas divinas que dejó Dios en este libro, que es la Biblia, mi hermano. Esta Biblia, que es santa, que es pura, que aunque fue escrita por los hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Nos hemos apartado. Hemos desviado nuestra mirada, nos hemos ido a otro mal camino. Y Dios, ¿qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo? Está dejando esas naciones que debía echarlas hace mucho tiempo, esas naciones que son las llamadas de atención que tiene Dios, la ha dejado aquí. ¿Para qué? Para que cuando el pueblo se aparte, Dios toma esas cosas como el hambre, como las pestes, como las enfermedades incurables, como los grandes terremotos, como las erupciones de los volcanes, como la sequía, como la economía, como todas esas cosas más. Porque cuando el pueblo de Dios se ve con el agua hasta el cuello, ahí recién buscan a Dios. Siempre Dios ha dejado aguijones para que el cristiano vuelva a su sunco, vuelva, mi hermano, al buen camino. ¿Qué es lo que pasaba? El apóstol Pablo era un hombre muy letrado, mi hermano. Era un hombre que estudió bajo los pies de Gamaliel. Era una persona, mi hermano, que dice en una de sus epístolas que para él no vanagloriarse por las revelaciones que Dios le daba a él, se le envió, se le fue dado un aguijón. De parte de Dios se le fue dado ese aguijón. ¿Para qué? Para que no se engrandeciera. Y él mismo le rogó a Dios 3 veces que le sacara ese aguijón de su cuerpo. Mas Dios le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Asimismo, mi hermano, Dios tiene que llamar la atención para que el pueblo de Dios se vuelva a sus caminos y pueda nuevamente enfocar la mirada en Jesucristo. Por eso Dios está mandando tantas cosas. Ahora, el 21 de marzo del año 2020, ¿qué es lo que está pasando? Muchos de nosotros estamos en cuarentena en nuestra casa. Quizás, mi hermano, como país de Chile, como en Argentina, como en Bolivia, como en Brasil, como en Francia, como en Italia, como en España, todos esos países ahora están en cuarentena. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Nosotros, los cristianos, nosotros, los habitantes de aquellos países, nos hemos apartado de Dios. Y recuerde usted que Dios es celoso y que tomará los medios y que tomará las llamadas de atención para que volvamos al redil. ¿Cómo era el título de esta prédica?
con una buena razón dejó esas naciones ahí. Con esa razón las dejó Dios ahí. Por eso cada vez que Dios te ponga un aguijón, tú no reniegues el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, sino que tú puedas tomar conciencia y puedas decir, en algo estoy fallando, me estoy apartando la mirada de Dios. Mi amor no es completamente al Señor, sino que tengo dioses ajenos a quien estoy adorando sin darme cuenta. Me estoy volviendo idólatra del trabajo, idólatra de un deporte, idólatra de mis amigos, idólatra de una esposa, de un esposo, de un hijo, y he dejado a Dios, que tiene que tener el primer lugar, lo he dejado aparte. Por eso Dios está llamando la atención en este planeta Tierra, en este siglo XXI, en este siglo donde aumentó la tecnología, donde hay marchas todos los días. Muchas marchas, mi hermano, muchas protestas son justificadas y otras, mi hermano, están discutiendo cosas, mi hermano, que están fuera de las cosas de Dios, como el tema del aborto, mi hermano, como muchas otras cosas más. Y yo no estoy hablando aquí de política, ni de otra cosa, ni de economía. Lo único que estoy diciendo yo, que por una buena razón Dios dejó todas estas cosas, todas estas llamadas de atención, para que el pueblo de Dios se pueda enfocar nuevamente en lo que realmente importa, la salvación de las almas. Muchos de los cristianos, nosotros, me integro, hemos estado tan afanados con trabajarle al Señor dentro de la iglesia, y hemos dejado el primer amor de lado. La palabra dice en el libro de Apocalipsis, cuando le habla la carta a los Efesios, cuando le dice, yo conozco tus buenas obras, tu arduo trabajo, que no soporta a los que dicen ser apóstoles, lo has encontrado mentiroso, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Por eso Dios llama la atención de su pueblo y manda estos virus, estas hambres, esta economía que cada vez más va disminuyendo. Todas estas cosas, mi hermano, las está haciendo Dios. Escuche bien lo que le voy a decir, porque las personas siempre le echamos la culpa a Dios cuando pasa algo en la tierra. No todas las cosas las hace Dios, pero todas las cosas sí las permite Dios. Pero las permite con un fin específico, y ese fin específico es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y que Dios es un juez, y el juez el que tiene que castigar por nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios. Dice así: y la ira de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que yo ordené a sus padres, y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de estas naciones que dejó Josué cuando él murió, para probar con ellas a Israel. ¿Ve lo que está haciendo con esas naciones? Nos está probando. Nos está probando como cristiano, nos está probando como padre, nos está probando como esposo, nos está probando como hijos. Él nos está probando. Caso, si procurarían seguir el camino de Jehová, andando en él como le siguieron sus padres, los antepasados. Pero por esta causa, porque no decidimos seguir el camino de Dios, sino que fuimos a otros dioses ajenos. Por esto, Jehová, aquellas naciones, no las arrojó de una vez y no se las entregó a Josué por la rebelión de su pueblo Israel. Espero que con esta palabra pueda llamar la atención de algunos de mis hermanos que apartaron su mirada de Dios y que su corazón está puesto en otros ídolos, no que es Dios. Que Dios, recuerde usted, que es celoso y que nos ama de tal manera que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, y se despide su hermano Gonzalo una vez más. Bendiciones.